Carne de caballo de Sudamérica. Se considera especialmente sabrosa y de alta calidad. Parecería que estos animales viven una vida maravillosa. Así es como los importadores de carne de caballo de la Unión Europea y Suiza describen con lirismo la procedencia de la carne. En 2012 realizamos nuestra primera inspección de los frigoríficos y centros de acopio en Uruguay y Argentina que abastecen a los importadores de carne de caballo. Lo que nos encontramos fue crueldad animal. La Asociación Suiza de Importadores de Caballo, VPI, y la Federación Belga de Carne, FIBEV, prometieron mejoras. Desde entonces, regresamos cada año, siempre con la esperanza de alguna mejora. A raíz de nuestras críticas, la FIBEV y otros importadores lanzaron en 2015 un proyecto llamado Respectful Life, Vida Respetuosa, y confiaron a la Universidad Católica de Lovaina la realización de visitas a frigoríficos de Argentina y Uruguay. Los participantes se comprometen activamente en la mejora del bienestar del caballo. Lo consideran una prioridad y una parte integral de su misión, ya que la industria de la carne de caballo tiene como objetivo entregar un producto que refleja el orgullo y el respeto de los principios de bienestar. Los importadores de carne de caballo sabían de la grave crueldad animal en Uruguay y Argentina, por lo menos desde el año 2014. 4 años después, en 2018, volvimos a confrontar a la VPI y a la FIBEV con resultados de nuestras investigaciones. Uruguay. La gente está en las calles haciendo campaña para acabar con la tortura de los caballos. En Sudamérica, los caballos son mascotas, miembros de la familia. Queremos saber por qué existe tanta miseria en los frigoríficos. Y de nuevo, nos enfrentamos a la mentira típica de los importadores, que es posible la trazabilidad del origen de los caballos. 23 de diciembre de 2018. Una carrera de caballos en Argentina. El jinete sale de un establo donde se está dopando a los caballos. Se les administran anabólicos, antiinflamatorios y analgésicos. ¿Y qué se les da? Cualquier cosa. ¿Para que corran más rápido? Para que corran más rápido y formen músculos. ¿Cómo se llama la droga? Son anabólicos por lo general. ¿Se puede enviar el caballo al frigorífico cuando viene de una jineteada? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el fármaco se degrade? No, 15-20 días. Dejas el caballo un mes en el campo y eso es todo. ¿Y luego desaparece el medicamento? Por supuesto, todo se elimina a través de la orina. ¿Carne de caballos como estos? En las competencias de larga distancia, solamente 1 de cada 3 caballos llega a la meta. Los animales agotados reciben una solución electrolítica, analgésicos y antiinflamatorios para recuperarlos. Aquellos que no tienen las cualidades de un campeón son vendidos, normalmente al frigorífico, atiborrados de drogas. Lo mismo ocurre con los caballos que ya no son aptos para rodeos. Los caballos de rodeo únicamente son útiles si se mueven constantemente y se resisten al jinete. Los caballos seleccionados son cargados en un camión por un vendedor de caballos de matanza. En los remates se venden caballos de cualquier procedencia. Cuando se les pregunta de dónde provienen, los comerciantes responden encogiéndose de hombros. Al frigorífico solo le interesa el último propietario. Se trasladan grupos mixtos al remate. El trato es brutal. Los animales se entregan recién marcados, aún sangrando, para cumplir con la ley que requiere la identificación. En realidad, también se presentan y venden caballos sin marca. Esto es ilegal en Uruguay. En grupos se los traslada al ring de ventas. El suelo resbaladizo provoca caídas y lesiones. Entre los mayores compradores de la actualidad se encuentran los comerciantes de caballo de matanza Rubén Bardanca y Walter Peña. Venden caballos a los frigoríficos que abastecen a VPI y a FIBEV. Compran alrededor de 80 caballos, entre ellos potros. El origen de los caballos no está claro,
Muchos de ellos no tienen marcas de identificación. La carga a la mañana siguiente es rápida y despiadada. Los caballos suelen recibir palizas en la cabeza. Las lesiones son irrelevantes porque los frigoríficos de la Unión Europea se los llevan todos. Antes de que el comerciante Bardanca los entregue en el frigorífico al día siguiente, se dirige a uno de sus campos de pastoreo y descarga los caballos. Nos preguntamos por qué. Se divide la revuelta y nerviosa manada. Un caballo queda atrapado en la valla y se cae. 30 caballos, casi la mitad del total de la manada del remate, son separados del resto del grupo. Ahora tenemos nuestra respuesta. Por primera vez en sus vidas, los caballos reciben una identidad: la marca y el crotal obligatorios. Así es como el comerciante finge la trazabilidad requerida por la Unión Europea y por los importadores BPI y FIBEV. La misma noche se carga los caballos recién marcados. Su destino es el frigorífico Clay, cerca de Montevideo. Después de 12 horas en el camión sobrecargado, los caballos tienen que esperar otras 4 horas hasta que finalmente son descargados. Clay acepta a los caballos que recibieron nuevas identidades el día anterior. Caballos de origen desconocido. Esto es un engaño. En el centro de acopio Clay hay caballos con y sin crotales y observamos cómo les quitan los crotales obligatorios a los caballos. No sabemos por qué. FIBEV requiere: a su llegada a la planta, los caballos deben ser debidamente identificados y acompañados de la documentación adecuada. La autorización para el sacrificio solo podrá concederse si los documentos, la trazabilidad y la sanidad animal son evaluados y aprobados por el veterinario oficial. El fraude de identidad es sistemático. FIBEV y BPI requieren: el tiempo máximo de transporte de caballos en países no pertenecientes a la Unión Europea es de 12 horas. Se debe separar a los caballos si son hostiles entre sí. Los vehículos de transporte deberán diseñarse, construirse, mantenerse, equiparse y utilizarse de forma que se eviten lesiones y sufrimientos y se garantice la seguridad de los animales transportados. Durante años, venimos observando condiciones que de ninguna manera cumplen estos requisitos. Camiones sobrecargados con caballos peleando. Es una práctica habitual el uso de camiones para el transporte de ganado que no son adecuados y ponen a los caballos en peligro de sufrir lesiones. Aquí, los caballos tienen que agacharse bajo vigas de madera. Las puertas de carga de los camiones de ganado son demasiado bajas para los caballos. Los animales asustados tienen que ser movidos por la fuerza. Al ser conducidos a través de puertas estrechas, los caballos se atascan con frecuencia. Descarga en el frigorífico Clay. El mismo problema. Un vehículo de transporte inadecuado. Los caballos no pueden salir del camión erguidos y tranquilos. Son golpeados. Los caballos se encabritan. Uno de ellos yace en el suelo. Los otros lo pisotean. Un peón viene con una picana eléctrica para hacer que se levante. Está prohibido el uso de palos eléctricos y perros para la conducción. Esta escena se repite día tras día, no importa cuán grande o pequeño sea el camión. En el frigorífico Sarel de BPI FIBEV, las cosas no son diferentes. Un camión de ganado inadecuado y sobrecargado con caballos a bordo. Aquí también, los peones golpean a los caballos durante la descarga. Las primitivas rejillas metálicas del interior de los camiones están pensadas para evitar que los caballos resbalen. En realidad, ponen a los caballos en riesgo de sufrir lesiones. Sin embargo, investigadores de la Universidad Católica de Lovaina afirmaron en su último informe: podemos afirmar que a la luz de las visitas realizadas en los últimos 3 años y de las observaciones sobre el terreno, existe un desarrollo positivo en Argentina y Uruguay en el área del bienestar animal durante la recolección, transporte y sacrificio de los caballos. Nos enteramos de inspecciones anunciadas en Uruguay y Argentina y acudimos a ellas, antes, durante y después de las inspecciones. Los frigoríficos nos dificultan el trabajo porque obstruyen la visibilidad. Se montan lonas alrededor de los potreros y los frigoríficos. Los potreros con techo de protección siguen vacíos, como se puede ver aquí en el frigorífico Land L, Argentina. Los frigoríficos se preparan, se instala protección contra la intemperie,
Pero todo esto es óptico, porque los nuevos techos son insuficientes para ofrecer a todos los caballos protección contra las inclemencias del tiempo. Un caballo gravemente herido en el frigorífico Clay. No debe ser visto durante la inspección. Es conducido por un tractor a un campo de pastoreo oculto y reemplazado por un pequeño número de caballos sanos. Hay que ocultar todo rastro de miseria. Mientras tanto, una delegación de la autoridad local aconseja a los operadores de los frigoríficos sobre qué hacer para que la inspección de la Unión Europea se desarrolle sin problemas. Se vacían los potreros abarrotados. El día de una inspección oficial en Argentina hubo una sorpresa para nosotros. Por primera vez en todos nuestros años de investigación, vemos un camión con una lona de protección contra la intemperie. Los inspectores solamente consiguen ver una operación reducida. Se faena un número reducido de caballos sanos. Los potreros están vacíos, como se puede ver aquí, en el frigorífico Sarel. Esta situación artificial se critica en el informe de inspección de la Unión Europea. A los inspectores se les muestra, entre otras cosas, un techo de protección improvisado para la protección contra los factores climáticos. Pocos meses después de la inspección, se ve así. Poco después de la partida de los inspectores, los potreros vuelven a estar abarrotados. Los potreros con los nuevos techos que se construyeron para la inspección están claramente vacíos. En los otros potreros, la muy limitada protección contra la intemperie dista mucho de ser suficiente. La consecuencia de la falta de protección contra la intemperie se muestra en estas imágenes, grabadas pocos meses después de la inspección. Todos los frigoríficos y centros de acopio vuelven a estar repletos de caballos. Los potreros con protección permanecen vacíos. Los caballos están parados en un terreno muy embarrado. Los caballos muestran una vez más las señales que hemos estado documentando durante años. Parecen exhaustos, demacrados y heridos. También hay yeguas preñadas entre ellos, como esta, que sufrió un aborto inducido por el estrés y no recibió ninguna ayuda. Y el personal, el cual según BPI y FIBEB está capacitado, vuelve a ponerse en modo crueldad animal. Aquí, un caballo se ha caído en un canal. 2 peones observan, mientras otro golpea a los caballos en la cara con una soga. Desde una posición elevada, se rocía agua en la cara de los caballos. Son golpeados con un palo. El pánico aumenta cuando un trabajador realiza trabajos de soldadura ruidosos y chispeantes. Se utilizan perros para acorralar a los caballos en un campo de pastoreo con alambre de púas. Frigorífico Landel en Argentina. Los caballos que sufren no reciben ayuda. Una yegua blanca, gravemente enferma. Se orina mientras está acostada. Ella va a morir sin ninguna ayuda. Detectamos un pequeño y demacrado caballo bayo. Está luchando contra la muerte. El único apoyo que recibe es de otro caballo que se queda con él durante horas. Este caballo blanco también permanece solo hasta que la muerte llega como una liberación. Frigorífico La Mar Argentina. Ha estado lloviendo. No hay protección contra la intemperie. Los caballos están parados en el barro. Unos pocos encuentran un lugar de descanso medianamente seco. Nos quedamos con los caballos. Por la noche hace frío y hay mucha humedad. Sobre todo, queremos ver si se entregan otros caballos heridos y demacrados a los frigoríficos después de las inspecciones. Y así es, muchísimos. En todos los frigoríficos observados, los cuales suministran a la BPI y a la FIBEB. En lugar de recibir asistencia, los caballos sufren.
Hace un mes vimos por primera vez a este caballo gravemente herido en el centro de acopio del frigorífico Clay. Lo escondieron durante la inspección de la Unión Europea. Durante nuestra ronda de inspección, encontramos una yegua joven con una lesión e inflamación masiva en estado delicado. Una corriente de pus fluye de una herida en el hombro. El pasto verde ya no le sirve a este caballo, está demasiado débil para comer. Va a morir como muchos otros, que están demasiado demacrados para ser faenados. Pero no se gasta dinero en eutanasia. Son abandonados a su suerte, hasta que mueren, como estos dos caballos, en un centro de acopio argentino. Alrededor de los frigoríficos y centros de acopio en Uruguay y Argentina, encontramos en repetidas ocasiones huesos de caballos muertos. Miramos los cráneos. No hay agujeros de bala que indiquen muertes de emergencia. Lo que encontramos son montones de huesos, por ejemplo aquí, en el frigorífico La Mar, o en un centro de acopio en Argentina. El frigorífico La Mar. Durante horas, este caballo es dejado solo para sufrir una muerte agonizante. Este frigorífico es socio comercial de los importadores BPI y FIBEV desde hace muchos años. Ambos se benefician de esta carne cruelmente producida, aún sabiendo desde hace años de las torturas que se producen en los frigoríficos de sus socios. Durante todo el tiempo afirmaron estar abordando los problemas. A principios de 2018, el presidente de la BPI, Joseph Pitino, pidió un año más para acabar con la crueldad hacia los animales. Ese tiempo acabó, no se logró nada, por el contrario, se manipulan las inspecciones con energía criminal. Los caballos siguen sufriendo, muriendo de hambre y muriendo en los potreros. Los frigoríficos y centros de acopio en Argentina y Uruguay, a los que BPI y FIBEV compran su carne de caballo, producen carne cruel, para platos suizos y de la Unión Europea, y la venden como si fuese saludable y trazable a partir de una producción respetuosa con los animales.